Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les traemos el tema engranes helicoidales con ejes paralelos. El grupo está conformado por Edison Jaime y Jason López. Bueno, acá podemos ver una animación de un engrane con ejes paralelos. Los ingenieros prefieren utilizar engranes rectos para transferir potencia entre ejes paralelos, porque son más fáciles de diseñar y su fabricación es más económica. Pero a veces por un factor de diseño es mejor utilizar los engranes helicoidales, que resulta una mejor opción. Los engranes helicoidales pueden ser de ejes paralelos, de ejes oblicuos o ejes perpendiculares. En este caso vamos a estudiar los ejes paralelos. Este sistema de engranes de dientes proporciona una marcha más suave que la de los engranes rectos, ya que en el mismo instante hay varios pares de dientes en contacto. Esto hace que se trate de un sistema más silencioso, con una transmisión de fuerza y movimiento más uniforme y segura. Bueno, acá podemos ver que la forma de los dientes de un engrane helicoidal es una helicoide de involuta. Si cortamos un trozo de papel dándole la forma de un paralelogramo y lo enrollamos alrededor de un cilindro, el borde angular del papel se convierte en un hélice, como lo podemos ver acá. Ese sería nuestro paralelogramo. Si luego se desenrolla el papel, cada punto de la orilla angular genera una curva involuta, como lo podemos ver en la animación. La superficie que podemos observar en la figura de la izquierda, cuando cada punto de la orilla genera una involuta, recibe el nombre de helicoide de involuta. En esta imagen podemos observar el ángulo de hélice. En los engranes helicoidales, la recta es diagonal a través de la cara del diente. La suave transferencia de carga de un diente a otro les da a los engranes helicoidales la capacidad de transmitir cargas pesadas a velocidades elevadas. Bueno, a continuación, relaciones entre los dientes de engranes helicoidales. Acá podemos ver un engrane helicoidal sobre una cremallera helicoidal. Esta cremallera nos va a ayudar a entender la relación entre los dientes de engranes helicoidales. Entonces, acá se representa una porción de la vista superior de una cremallera helicoidal. El ángulo Psi es el ángulo de hélice. Las rectas AB y CD son las líneas de los centros de dos dientes helicoidales adyacentes, tomadas sobre el plano de paso. Más adelante vamos a ver cuál es el plano de paso. La distancia AC es el paso circular transversal. La distancia AE es el paso circular normal y se relaciona con el paso circular transversal como sigue. Entonces, el paso circular normal es igual al paso circular transversal por el coseno del ángulo Psi. La distancia AD se denomina paso axial P sub X y es igual al paso circular transversal sobre el tangente del ángulo Psi. Según el libro guía, puesto que el paso circular normal por un paso diametral normal es igual a pi, logramos hallar esta relación, en la que sabemos que el paso diametral normal es igual al paso diametral transversal sobre el coseno del ángulo Psi. En esta imagen podemos ver detalladamente el paso circular transversal y podemos ver el paso circular normal. Más adelante veremos que el paso circular normal está sobre un plano normal y el paso circular transversal pues claramente sobre su plano transversal. Podemos ver de esta imagen, también podemos ver el diámetro de paso. Este diámetro nos forma un plano de paso que es en donde anteriormente dije se va a medir el paso circular transversal y el paso circular normal. Entonces, debido a la angularidad de los dientes, se debe definir dos ángulos de presión. Estos son el ángulo de presión transversal Φ sub t y el ángulo de presión normal
phi sub n. Ambos se relacionan por medio de el coseno del ángulo psi es igual al tangente de phi normal sobre el tangente de phi tangencial, o sea, el ángulo de presión normal y el ángulo de presión transversal. El ángulo de presión normal claramente es un ángulo que se forma entre el diente y un corte oblicuo llamado sección BB y el plano y el ángulo de presión transversal sobre un corte que se hace en la sección AA. De aquí podemos determinar el ángulo transversal, ángulo de presión transversal. Más adelante podremos ver de mejor manera los planos en el engrane helicoidal. Aquí podemos ver que el plano transversal es la cara paralela a la circunferencia del cilindro base. También podemos ver que el plano normal es la cara anterior a la cara del plano transversal. También podemos ver el plano tangencial, que es tangente al círculo base. El círculo base es la circunferencia del cilindro. Entonces, conviene recordar que todas las ecuaciones y relaciones que son válidas para los engranes rectos se aplican de la misma manera para el plano transversal de un engrane helicoidal. Entonces, aquí podemos ver que con el fin de obtener las relaciones geométricas de un engrane recto con uno helicoidal, se ha cortado un engrane helicoidal mediante el plano oblicuo AA, que forma un ángulo psi con una sección transversal normal. Entonces, para mayor conveniencia, se muestra el cilindro de paso de radio R. La figura muestra que la intersección del plano y el cilindro de paso produce una elipse, cuyo radio en el punto de paso P es R sub E. Este se conoce con el nombre de radio de paso equivalente y es el radio de curvatura de la superficie de paso en la sección transversal normal. Entonces, según las matemáticas de una elipse, se puede demostrar que el radio equivalente es igual al radio de el engrane helicoidal sobre el coseno cuadrado del ángulo psi. Entonces sabemos que la ecuación de una elipse es la que vemos en la parte de arriba y sabemos que el radio de curvatura es la siguiente ecuación. También sabemos que el radio de curvatura se puede expresar por a al cuadrado sobre b. Reemplazamos estos datos y llegamos al radio equivalente. Entonces, si vamos a definir el número de dientes en el engrane helicoidal como n y en el engrane recto equivalente como n sub e, por lo tanto, el número de dientes es igual al diámetro por el paso diametral normal, P sub n'. Entonces, si reemplazamos el diámetro equivalente, que es igual a 2 veces el radio equivalente, según la gráfica de la elipse que teníamos anteriormente, y también si reemplazamos el paso diametral normal, que es igual al paso diametral transversal sobre coseno de psi, y el radio equivalente, encontramos la fórmula para determinar el número de dientes en un engrane helicoidal. Proporciones de los dientes en los engranajes helicoidales. Bueno, sabemos que no existe un estándar para las proporciones de los dientes de engranajes helicoidales. Una de las razones de esto es que resulta más barato cambiar el diseño ligeramente que comprar herramientas especiales. De todas maneras, los engranajes helicoidales rara vez se usan en forma intercambiable, y dado que existen muchos diseños diferentes que funcionan bien, en realidad se obtienen pocas ventajas en hacerlos intercambiables. Como regla general,
Las proporciones de los dientes se deben basar en un ángulo de presión normal de 20 grados, de modo que se puedan utilizar la mayor parte de las proporciones representadas en la tabla. Las dimensiones de dientes se deben calcular utilizando el paso diametral normal. Estas proporciones son adecuadas para ángulos de hélice desde 0 hasta 30 grados. Y todos los ángulos de hélice se pueden cortar con la misma fresa maestra, pero el paso diametral normal de la fresa maestra y del engrane deben ser iguales. Acá podemos ver el modelado de un engranaje helicoidal. Bueno, es factible basar un conjunto opcional de proporciones en un ángulo de presión transversal de 20 grados y el uso del paso diametral transversal. Los ángulos de hélice se restringen comúnmente en un rango de 15 a 45 grados. No se recomienda utilizar ángulos mayores de 45 grados. Se debe utilizar el paso diametral normal para calcular las dimensiones de los dientes. Una excepción a esta regla son los engranajes automotrices, que tienen una anchura de cara considerablemente menor. En un juego de engranajes helicoidales paralelos, los dos deben tener el mismo ángulo de hélice y el mismo paso, y debe ser de manera opuesta. La razón de velocidades se determina al igual que en el caso de los engranajes rectos. Bueno, continuamos con contacto de los dientes en los engranes helicoidales. El contacto entre los dientes de engranes helicoidales es una recta diagonal. Entonces, mientras que en A apenas se inicia el contacto, en el otro extremo del diente ya ha avanzado desde B hasta C. Entonces, existen varias clases de razones de contacto que se usan para evaluar el desempeño o rendimiento de los engranes helicoidales. La razón de contacto transversal se designa por M y la razón de contacto se obtiene exactamente en la misma forma que para los engranes rectos. También tenemos la razón de contacto normal, M sub n, que esta es la razón de contacto en la sección normal y también se encuentra exactamente en la misma forma que en los engranes rectos. Pero en la determinación se deben usar engranes rectos equivalentes. Entonces, también tenemos el ángulo de hélice de base, psi sub b, y el ángulo de hélice de paso, psi. Para los engranes helicoidales se relacionan mediante tangente del ángulo de hélice base es igual a tangente del ángulo de hélice de paso por el coseno de phi. Entonces aquí cuando nos dicen que la razón de contacto transversal se debe hallar en el plano transversal. Sabemos que el plano transversal es la cara del plano transversal, que es la cara radial del engrane, ¿sí? Y para la razón de contacto normal es la que se encuentra en el plano normal del engrane helicoidal. Entonces, las razones de contacto transversal y normal se relacionan mediante la siguiente ecuación, que es la razón de contacto normal es igual a la razón de contacto transversal sobre el coseno cuadrado de psi sub b, que, como lo dije anteriormente, es el ángulo de hélice base, psi sub b. La razón de contacto axial, llamada también razón de contacto de cara, depende solo de la geometría de un solo engrane. En tanto que las razones de contacto transversal y normal dependen de la geometría del par de engranes acoplados. Entonces aquí podemos ver que en la fórmula hay una F, esta F es la anchura de la cara. Ya veremos anteriormente en una imagen que la anchura de la cara es lo que vemos ahí que se está señalando. Y entonces
podemos notar que la razón de contacto de cara depende solo de la geometría de un solo engrane. En cambio, las razones de contacto transversal y normal dependen de la geometría de un par de engranes acoplados. Por último, la razón de contacto total M sub T es la suma de las razones de contacto de cara y transversal. En cierto sentido, da el número total promedio de dientes en contacto. Engranes de espina de pescado. Los engranes de hélice doble, llamados también de espina de pescado, se componen de dientes con una hélice derecha y otra izquierda cortadas sobre el mismo disco. Una de las desventajas del engranaje helicoidal simple es la existencia de cargas axiales de empuje que se eliminan por medio de la configuración de espina de pescado, porque la fuerza de empuje de la mitad derecha es balanceada por la mitad izquierda. Los ángulos de hélice por lo común son mayores en el caso de los engranes son mayores que en el caso de los engranes de esquina de pescado, para los engranes helicoidales simples, debido a la ausencia de razones de empuje. Este tipo de engrane fue inventado por André Citroën, quien los utilizó en la fabricación de los autos de esta marca. A continuación, para complementar este tema, vamos a ver un video en el que se ve como la fabricación de este tipo de engranes. Una de las aplicaciones de estos engranes helicoidales es en la simplificación de las cajas de cambios. Aquí podemos ver cómo se puede utilizar este tipo de engranes para la fabricación de esas cajas. Muchas gracias.